Quisiera mencionar las experiencias recogidas en la fundación que presido, Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, con motivo de haber cumplido más de una década en la prestación de un servicio de orientación jurídica que hemos venido brindando en forma ininterrumpida, dirigido a las personas que viven o trabajan en edificios de propiedad horizontal. Brevemente, cabe mencionar que la propiedad horizontal es el sistema legal que hace posible dividir un edificio por pisos para poder venderlos fraccionadamente. Este régimen, instituido en Argentina en el año 1948, derogó la antigua tradición del derecho romano, según la cual la propiedad del suelo se extendía del cielo hasta el infierno. Así se decía, sin poder fraccionarse por pisos. Es decir, que un edificio, por más alto que fuera, no podía pertenecer a varios dueños superpuestos. El propietario del terreno lo es necesariamente de todo lo plantado y todo lo edificado en él. Hasta entonces, abundaban en Argentina los edificios de inquilinatos, llamados vulgarmente conventillos, donde se hacinaban multitud de familias, la mayoría inmigrantes provenientes de ultramar, atraídos por la abundante necesidad de mano de obra que el país entonces necesitaba. Esa ley vino a popularizar enormemente la propiedad privada y a cambiar en gran medida la geografía de las ciudades, que comenzaron a crecer hacia arriba, poblándose de edificios cada vez más altos. No obstante, y más allá de las evidentes ventajas socioeconómicas del nuevo régimen, a través del tiempo comenzaron a aparecer ciertos aspectos negativos, sobre todo en sus aspectos humanos. Debemos señalar que la convivencia en esos edificios, por lo general bastante precaria y con mucha frecuencia, se advierte en ellos una carencia casi absoluta del sentido comunitario de sus moradores. Claro que desde el punto de vista del mercado de la vivienda y los negocios inmobiliarios, el hecho aparece como fenómeno, pero existe una realidad que no puede soslayarse. Faltan en esos edificios genuinas relaciones de vecindad. Salvo raras excepciones, las personas que viven en departamentos, pese a hacerlo bajo un mismo techo, sobre un mismo terreno, y encontrarse diariamente en los ascensores y los pasillos, no se conocen entre sí, no se tratan, no conviven en el sentido humano del palabra. Curiosamente, aunque se supone que esas circunstancias que vienen a ser motivos de acercamiento, en la realidad cotidiana ellos no se verifican. Aquí se da la paradoja de que la encomiable independencia que el régimen ofrecía se transforma en la práctica en un factor de incomunicación. Hemos verificado que existe aproximadamente un 10% de individuos que detrás de supuestos problemas legales revelan padecer de una cierta patología originada en la coexistencia de esos edificios que aún no ha llamado suficientemente la atención de la comunidad científica. La persona que vive sola en una casa de campo o de ciudad se siente dueña de la tierra que pisa y del cielo que la cubre. Se siente señora de su soledad. La invade el silencio y la ausencia de límites, y ello constituye en general un estímulo a su actividad física o mental. Su aislamiento lo percibe como un espacio que ella debe llenar. Distinta a la situación de quien vive en departamentos. Está sometida a multitud de pequeños o grandes ruidos, olores, voces o músicas que le recuerdan la existencia de personas que viven y conviven bajo sus pies o sobre su cabeza o paredes por medio. Medio es un ajetreo humano del que se encuentra excluida. No debe olvidarse que condición esencial al nacimiento de cualquier convivencia sana es la espontaneidad,
que es favorecida por la ausencia de límites entre las personas. Pero cuando los límites preceden al encuentro, como en el caso de la red horizontal, ninguna convivencia real es posible. Entonces sobrevive indefectiblemente la sensación de incomunicación. Así lo vivencian los ancianos que han debido abandonar la casa grande luego del alejamiento de los hijos, o los jubilados que luego de una rutina de toda una vida deben dejar de trabajar, o los pensionados que han perdido el cónyuge, o quienes por impedimentos físicos están obligados a guardar reposo. Esa es la sensación, la vivencia interior de esos seres para quienes la independencia puede llegar a significar, en determinadas condiciones, aislamiento y alienación. Sin pretender aquí proponer todas las soluciones, por exceder el marco de estas líneas breves, descubrimos algunas de las perturbaciones anotadas. Se advierte, por ejemplo, una gran desvalorización interior que el individuo sufre y que por todos los medios tratará de compensar, sea exagerando sus reclamos al consorcio o a sus vecinos, sea llamando la atención de estos acerca de su importancia o habilidades, extralimitándose en el uso de la palabra en las asambleas, o en el peor de los casos, imaginándose víctimas de conductas hostiles por parte de los demás. Cuesta creer que al diseñar aquella ley, los legisladores de entonces no hayan previsto la necesidad de estos edificios de contar obligatoriamente con un espacio de reunión y esparcimiento de esos moradores. Es de esperar que la futura reforma del régimen horizontal tome en cuenta los fenómenos apuntados y de alguna manera estimule en aquellos conglomerados humanos la educación para la convivencia. Pero no basta con eso. La ley puede dar un marco adecuado. Todas las técnicas, en este caso la legislativa, son vías más o menos apropiadas, pero los problemas de los seres humanos se solucionan con la acción de otros seres humanos. Porque todos sabemos que la peor ley puede funcionar perfectamente en cualquier comunidad, cuando existe inteligencia y buena voluntad. Y viceversa, la mejor ley no alcanza cuando falla el elemento humano. Pero en rigor de verdad, tampoco alcanza la inteligencia y la buena voluntad. Es necesaria otra cosa, el sentido que, como la brújula del barco, puede llevar los mejores esfuerzos a buen puerto o al desastre. Frente a los problemas anotados, es necesario que el hombre que está solo y espera, de que hablaba Raúl Scalabrini Ortiz, llegue a saber que puede llenar de sentido su soledad simplemente adoptando lo que Franklin llama logoactitud. ¿Dónde está entonces el secreto de lo que llamamos éxito o fracaso, sino en el espíritu? Franklin enseña sabiamente que cualquier cosa puede ser estímulo suficiente para encontrar el sentido de la existencia. A veces será un libro, otras una palabra reconfortante. La vida no debe ser justificada, es en sí misma una finalidad, un propósito, una razón. La vida es la manifestación más genuina del amor. Por eso,